Cervera, diseñador de vestuario. Y yo dejé una pregunta, pues trabajar, por supuesto, diseñando, realizando el vestuario, buscar piezas vintage o buscar piezas de otros diseñadores o de firmas reconocidas o no tan reconocidas, no tiene que Claro. necesariamente ser reconocido. ¿Cómo es este proceso, Miguel? Pues a ver, la verdad que ese es el proceso más bonito, porque en realidad lo interesante es crear un personaje no centrándose solo en una marca, ¿no? Es Mm. decir, es muy guay llamar a Dior o a Chanel y que te presten maravillas y entrar en su archivo, pero lo interesante es eso, pues mezclar, buscar, confeccionar, incluso a veces en España tenemos varios sitios de casas de vestuario muy conocidas que tienen vestuarios de otras películas como bastante reconocidas y a veces es interesante incluso usar prendas de ahí y mezclarlos, ¿sabes? Es decir, pues hace poco estaba haciendo un teaser para una serie y tenían todo el vestuario de Gladiator 2 y Wow. es alucinante. Que Entonces, lo bonito es eso, el buscar en todos lados, o sea, que de todos sitios puedes sacar algo, incluso de armarios personales, te diría. A Ujú. mira, mí me gusta a veces meter alguna prenda, pues de mi padre o de mi madre. Ujú. Mis padres vivían en Londres en los 70 y ya son mayorcitos, pero alguna cosa tienen guardada. Entonces de repente pones pues una americana vintage original de los 70 o una pajarita de terciopelo o sea, eso es lo bonito del proceso. Pensar que hay personajes que pueden llevar prendas que han sido de otras personas, tanto de una tienda vintage como tuyas o de tu familia o de alguien conocido, y así como de repente pues llamar a una marca y que se interese por el proyecto y te abra su archivo o su showroom y puedas colaborar o incluso que te confeccionen. Claro. ¿sabes qué? A mí me dijeron un secreto, Miguel, un secreto que, bueno, es público, Ajá, digamos, sí. pero, bueno, has tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas personas, quien, si se puede saber, ha representado un reto, como fue también trabajar con Almodóvar, con Madonna. Queremos Ajá. escuchar también esas anécdotas personales que Claro, pueden nos ser tan encanta. interesantes. Estamos aquí por el cotilleo, A Miguel. mí, a veces, el chisme nos trajo aquí. Exacto. Pues mira, con Almodóvar fue muy guay, era de mis primeros proyectos, yo estaba de ayudante y fue muy guay ver cómo él trabaja porque él prepara dosieres de cada personaje. Wow. Pero con fotos, recortes de revistas de cómo se imagina cada personaje. Entonces, es verdad, unas Biblias, ¿no? Lo llamamos Biblias. Entonces, de verdad, eso te ayuda mucho, porque hay parte de mi trabajo que ya él ha hecho. Ujú. Ujú. Entonces, te facilita mucho el trabajo, ver su visión desde cero, ¿no? Y luego es verdad que Almodóvar llamas a cualquier puerta y cualquier puerta está encantado de colaborar con ellos. O Claro. sea, yo recuerdo pues firmas como Prada, Marni, Chanel, Dior, que era puertas abiertas, lo que necesitáramos, porque evidentemente la repercusión luego es mundial. Claro. Claro. Y luego él es muy cercano, a mí me pareció que es un señor muy cercano, que lo tiene muy claro, lo que quiere. Sí que es verdad que me acuerdo que para una escena en concreto con Elena Anaya teníamos un shopping tan bueno que no era capaz de decidir. Entonces dijo, bueno, me llevo una burra con estos vestidos y Ajá. cuando estemos en set decido cuál le pongo. Y así fue, ¿eh? O sea, Bueno, hasta pero el eso, último. eso es un problema agradable de tener, o sea, muchas Sí, claro. opciones. Sí, eso es problemas de primer mundo. Exacto, exacto. Y luego, pues con Madonna fue un sueño, o sea, fue la historia que quieres contar a los nietos, ¿no? Claro. A mí me llamaron para llevar lo que es bailarines y todos los feature extras que salen en el videoclip y se fue dando la circunstancia de que todo fue como a mejor y al final acabé en su casa directamente, vistiéndola a ella directamente porque su estilista, digamos, de los últimos 15 años no estaba con ella. Había habido como, no problemas, pero bueno, cosas que pasan. Ujú. eh, eh, y, y acabé con ella, pues poniéndole el abrigo porque hacía frío. O sea, y me gustó mucho su equipo porque me acogieron como si fuera uno más. Qué bueno. ¿Sabes? Durante esas 2 semanas de trabajo me hicieron parte de su familia y eso me pareció muy interesante. Y luego me pareció muy interesante que su equipo artístico era todo hombre Ujú. y su equipo de management
a excepción de su manager, que es mi mano derecha, eran todo mujeres. Ah, mira. Ok. Eso me pareció muy curioso. Y luego me pareció muy curioso que al final ella le pasa un poco como a nosotros, o sea, a las personas que hacemos vestuario. No le importa si la pieza es alta costura o un vintage que has encontrado en el rastro. Ok. Si le gusta, aprecia lo que es una prenda. De hecho, a ella le encanta el vintage y tuvimos que llevar muchísimo, muchísimo vintage. Qué bueno. Y sí, muy guay. Después con Kate Blanchett recuerdo que hicimos un commercial para Armani Ujú. y ella tiene su equipo y tal, pero su stylist, que es Elizabeth Stewart, que es una chica encantadora, me dijo, mira, hay una parte que yo no voy a estar, te quedas tú pendiente con ella, al cargo de ella. Y, y recuerdo que había que ponerle un parachute, un paracaídas, y ella no se lo quiso poner entero, solo se puso la parte de arriba, ¿no? Y me decía, no te preocupes porque el plano va a ser así, va a ser un crop. Estoy sufriendo porque el paracaídas estaba suelto por aquí. Ok. Estaba como se ve el paracaídas para decir quién le ha puesto mal ese paracaídas y Claro. nada, y perfectamente que no había no iba a haber un plano completo, era todo crop. Y Pero es que fíjate, ahí está el rango, ¿no? Desde saber de alta costura hasta saber cómo se utiliza correctamente un paracaídas para que tenga exactamente, la veracidad, Exactamente. ¿no? es que a veces a mí me pasa que hay cosas que yo no sé. Quiero Claro. decir que lo bueno de nuestra profesión es que yo sigo aprendiendo, porque Claro. de repente te ves haciendo cosas que no están en nuestro día a día. O sea, si tienes que hacer de repente un tema ecuestre, pues tienes que saber cómo va la montura, cómo van las Claro. botas, qué tipo de protección llevan. O, por ejemplo, cuando hacemos secuencias de acción, Ujú. los actores y sus stands llevan arnés, el harness, ¿no? Entonces, tienes que saber qué tipo de arnés, cuánto le va a cubrir. Muchas veces eso de repente hay que modificar la prenda para que saquen un cable porque van colgados a 10 metros. O sea, no paras de aprender. Wow. Eh, Miguel, entonces, si tuvieras que elegir una Ajá. película, esto parece el highlight, Ajá. el highlight, ¿no? Una película o una serie que haya sido el highlight de tu vida, ¿cuál sería? Hasta ahora. Claro, hasta ahora, quedarán muchas hasta más. ahora, pues yo te Ajá. iba a decir, bueno, la siguiente, la que venga, ¿no? Ajá. A ver, es verdad que 30 monedas, la segunda temporada ha sido como un highlight. Pero te diría que Contratiempo, que fue mi primera película como costume designer, Ujú. funcionó muy bien y es una película que es pequeñita, porque no tiene como muchos actores, pero es curioso como casi 10 años después hay gente que me sigue preguntando por ese vestuario. Wow. Entonces eso me parece muy interesante. Sí que es verdad que era una peli como thriller, un poco clásica, que teníamos pocos personajes y era muy, Uf, muy... Ya, ya ya, va, aquí ya va, es que Valeria. acabo de caer en cuenta qué peli era, una peli maravillosa. Y ella O vio sea, Mario Casas y ya le salieron los corazones en en los los ojos. ojos. Sí, No, sí. no, no, no. Mira, Además que pues me te cuento pareció una una película anécdota. tan bien hecha. Mira. Fue muy curioso porque yo, cuando me reuní con el director, con Oriol, que he trabajado varias veces con él, le dije, mira, Uri, yo no quiero ver desnudo a Mario Casas, no quiero que en esta peli le veamos piel, ¿sabes? Claro. Vamos a hacer un turtleneck o un rollneck. Y Mario me dijo, es la primera vez que me han puesto un rollneck. Claro, ¿Viste? Y a partir de ahí empezó a usarlo. Me dijo, no, me queda muy bien. Digo, la verdad que sí, porque la idea era hacerlo como muy. A ver, él ya tiene muy buen Sí, físico, pero era claro. hacerlo como un poco slim y como slender y como atractivo, ¿no? claro, y Más no todo el atractivo. tiempo hay que venderlo de la misma manera. No todo No. el tiempo tiene que estar desnudo porque además tiene Exactamente. otra cosa, Porque tiene es guapo talento de por también. sí, ¿sabes? Eso, Él ya es guapo y pero mi idea era darle una vuelta, ¿no? O sea, hacerlo un poco más interesante. estoy de Oye, acuerdo. Miguel, lamentablemente se nos terminó el tiempo, de verdad te ¿Sabes qué? No. agradecemos. ¿Te No, imaginas? te agradecemos enormemente, bueno, estos cuentos que nos quedamos con ganas de más como siempre, pero te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo y conectarte con nosotros para contarnos Igualmente. de esto. Y espero verte pronto, Jorge, Sí, sea aquí, sea allí. claro, Y, y os mando muchos besos. Igual claro para que ti, sí, Miguel. Miguel. Miguel Cervera es diseñador de vestuario y estuvo con nosotros en Lo que no ves. Despedimos esta primera hora del programa y ya regresamos con más.